Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desmenuzamos las últimas noticias del mundo del espectáculo para ustedes. Hoy, mis queridos seguidores, tenemos un tema que ha explotado en redes sociales y está dando mucho de qué hablar. Prepárense porque el título de este vídeo lo dice todo: bombazo. Filtran conversación privada de Mert y Afra. ¿Qué dijeron? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar responderla y analizar las implicaciones de esta filtración que ha puesto a todos de cabeza. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de información, les recuerdo, como siempre, que si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y se convierten en parte de esta increíble comunidad que formamos. Cada día somos más y más, y eso me llena de energía para traerles lo mejor. Ahora sí, vayamos al grano. La pareja que hasta hace poco parecía sacada de un cuento de hadas, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, protagonistas de la exitosa serie Yalan, se ha visto envuelta en un escándalo mayúsculo. Sí, han leído bien. Una conversación privada, presuntamente entre ellos, ha sido filtrada a los medios y las redes sociales, y el contenido, bueno, es revelador. Para quienes no estén al tanto de la relación de Mert y Afra, estos dos actores turcos han sido el foco de atención mediática no solo por su química en pantalla, sino también por su relación sentimental en la vida real. Han sido vistos juntos, han compartido momentos, y aunque siempre han intentado mantener un perfil relativamente bajo, la prensa turca y los fans han estado constantemente escudriñando cada uno de sus movimientos. Se les ha considerado una de las parejas jóvenes más prometedoras y queridas del panorama artístico. La filtración ha llegado como un jarro de agua fría para muchos. Se trata supuestamente de mensajes de voz y texto que revelan conversaciones íntimas, que van desde comentarios sobre su trabajo, su relación, hasta detalles personales que, francamente, nunca esperamos que salieran a la luz pública. Los fragmentos que se han hecho virales mencionan supuestos desacuerdos, presiones laborales e incluso confidencias sobre su futuro. Pero, ¿qué es lo que realmente dijeron? Los detalles exactos varían dependiendo de la fuente y la interpretación, pero las temáticas recurrentes apuntan a una posible tensión en su relación. Hay quienes hablan de discusiones sobre el ritmo de trabajo, la exigencia de la serie que protagonizan, y cómo esto podría estar afectando su vida personal. Otros rumores, más maliciosos, sugieren que podrían haber tocado temas de celos o incluso de dudas sobre el futuro de su noviazgo. Lo más preocupante de todo esto es la invasión de la privacidad. Una cosa es especular sobre la vida de las celebridades basándose en apariciones públicas y entrevistas, y otra muy distinta es acceder y difundir conversaciones privadas. Esto plantea serias preguntas sobre la ética periodística y la responsabilidad de quienes comparten este tipo de material. ¿De dónde provienen estas filtraciones? ¿Quién tiene interés en dañar la imagen de Mert y Afra? Estas son interrogantes que por ahora quedan en el aire. Analizando el contenido filtrado, podemos percibir varias capas de significado. Por un lado, vemos la presión inherente a ser figuras públicas, especialmente cuando se está inmerso en un proyecto tan demandante como una serie de gran éxito. Es natural que haya momentos de estrés, de cansancio, y de tener que equilibrar la vida profesional con la personal. Las conversaciones que supuestamente se han filtrado podrían simplemente reflejar la realidad de una pareja joven lidiando con el éxito y las exigencias de su profesión. Sin embargo, también existe la posibilidad de que estos mensajes hayan sido sacados de contexto. En el fragor de una discusión o en un momento de intimidad, las palabras pueden tomar un significado diferente. La falta de contexto completo, la ausencia de las conversaciones previas y posteriores, puede llevar a interpretaciones erróneas y a juicios precipitados. Es crucial recordar que lo que se filtra es solo una pequeña parte de una interacción más compleja. Otra perspectiva interesante es cómo esta filtración afecta a la percepción pública de Mert y Afra. Hasta ahora se les veía como la pareja perfecta, con una conexión especial tanto en cámara como fuera de ella. Este tipo de escándalos puede generar dudas en los fans, crear corrientes de opinión divididas y, en última instancia, afectar su imagen profesional. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la reputación en la era digital. Además, esta situación nos lleva a reflexionar sobre la propia naturaleza de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Las cámaras siempre están encendidas, las redes sociales son un hervidero de comentarios y especulaciones. Mantener una relación sana y privada bajo
El escrutinio constante debe ser una tarea titánica. La presión de mantener una imagen pública idílica mientras se navega por los altibajos de una relación personal es inmensa. Los fans, como era de esperar, han reaccionado de diversas maneras. Algunos se muestran decepcionados, otros preocupados, y hay quienes defienden a capa y espada a sus ídolos, acusando a los responsables de la filtración de querer perjudicarlos. Se han creado hashtags, se han abierto debates en foros y redes sociales, y la conversación sobre Mert y Afra, y esta filtración en particular, es omnipresente. Es importante mencionar que hasta el momento de grabar este vídeo, ni Mert Ramazan-Demir ni Afra Saraaolu han emitido un comunicado oficial o se han pronunciado directamente sobre la filtración. Esto es comprensible, ya que cualquier declaración podría avivar aún más el fuego. Sin embargo, la ausencia de una respuesta también genera incertidumbre y permite que las especulaciones sigan proliferando. Analicemos algunos de los posibles escenarios. Si las conversaciones son tan graves como algunos sugieren, podrían indicar problemas profundos en su relación que podrían llevar a una ruptura. Si por el contrario son solo momentos de tensión propios de cualquier pareja, esta filtración podría ser un punto de inflexión para que decidan ser más cautelosos con su privacidad, o quizás para que salgan más fortalecidos como pareja si logran superar esta adversidad juntos. Otra cosa a considerar es el impacto en la producción de Yalan. Los actores, además de lidiar con esta crisis personal, deben seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales. Esto puede generar un ambiente de trabajo tenso y afectar el rendimiento, lo que a su vez podría notarse en la serie. Los productores y el equipo de la serie sin duda estarán monitoreando la situación de cerca. Hemos visto cómo en el pasado, filtraciones de conversaciones privadas de otras celebridades han tenido consecuencias devastadoras. Desde escándalos que han arruinado carreras hasta rupturas sentimentales públicas y dolorosas. Esperemos que en el caso de Mert y Afra, la situación no escale a esos extremos. Lo que sí es seguro es que este incidente pone de manifiesto la fragilidad de la privacidad en la era digital y la facilidad con la que la información personal puede ser expuesta. Nos recuerda que detrás de las pantallas y los personajes, hay personas reales con sus propias luchas, alegrías y tristezas, que merecen un mínimo de respeto y confidencialidad. En conclusión, la filtración de la conversación privada entre Mert y Afra es un bombazo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y captado la atención de sus seguidores a nivel internacional. Si bien el contenido exacto y su contexto completo aún son objeto de debate y especulación, lo que queda claro es la vulnerabilidad de la privacidad en la era de las redes sociales y la presión a la que están sometidos los famosos. Hemos analizado los posibles significados de estas conversaciones, el impacto en su relación y su carrera, y la reacción de los fans. La ausencia de declaraciones oficiales deja un velo de misterio, pero una cosa es cierta, este evento marcará un antes y un después en la forma en que Mert y Afra manejan su vida pública y privada. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos espectadores. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero es importante estar informados y reflexionar sobre las implicaciones de este tipo de situaciones. Les agradezco enormemente por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Su atención y su tiempo son muy valiosos para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta filtración? ¿Creen que el contenido es tan grave como se rumorea? ¿Deberían los famosos proteger más su privacidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, por favor, no olviden regalarme un buen like. Un me gusta siempre me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también siguen de cerca el mundo de la farándula. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto, más exclusivas. Hasta la próxima y cuídense mucho.